Que el Señor le bendiga a cada uno de los que ya nos están sintonizando en este nuevo programa de Bethlehem, la Casa del Pan. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor, su servidor Elías Pérez, y también el privilegio de presentarles a nuestros hermanos panelistas, al pastor también, que nos va a acompañar en esta oportunidad para compartir un poquito más acerca de la palabra de Dios. Mi hermano David, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, es un privilegio, es una bendición nuevamente estar en este programa Bethlehem. Queremos invitarle a que no se aparte y que nos sintonice, amén. Muy bien, pastor Juan Carlos Pérez con nosotros el día de hoy. Bienvenido, pastor. Gracias, Elías. Pues muy contento nuevamente de poder estar acá para poder compartir de la palabra del Señor. Y vamos a entrar de lleno de una vez para aprovechar el tiempo. Y como nosotros hablamos, Bethlehem, la casa del pan, pues el objetivo de este programa esencialmente es poder transmitir la palabra de Dios y volver a hacer el llamado a todos aquellos que se han ido, que se han alejado, que puedan volver a la casa del pan, que puedan volver a alimentarse. Y en esta oportunidad, pues nosotros queremos hablar de un evento que estamos esperando. Nosotros como iglesia, nosotros los ministros, estamos esperando y estamos anhelando algo que va a suceder, algo que va a ser muy glorioso y que ha estado siendo anunciado por años, y es el arrebatamiento de la iglesia. Es el rapto, el levantamiento de esta tierra para ir a gozarnos con el Señor. Y entonces quisiera entrar de lleno con este versículo que encontramos en Proverbios 30, 18 y 19. Fíjese qué interesante lo que aquí dice el proverbista. Hay tres cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo. Entonces por eso es que nosotros pues le pedimos al Señor, le clamamos que venga la revelación de Él, ¿verdad? Y hemos sido enseñados nosotros en la casa apostólica, hemos sido enseñados de cómo en la Biblia está encriptado también el mensaje del arrebatamiento, el mensaje de que un día el Señor va a venir por su iglesia y lo estamos esperando. Y por eso es la importancia, pero vamos a entrar de lleno. Y en el versículo 19 dice: el camino del águila en el cielo. Y esa es la parte que quiero resaltar. El camino del águila en el cielo. El camino de la serpiente sobre la roca. El camino del barco en medio del mar. Y el camino del hombre en la doncella. Entonces, ahí hay una pregunta en Proverbios, como que hay un enigma. Y luego nos vamos a Apocalipsis 8:13. Y dice: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Entonces nosotros miramos que en el libro de Proverbios hay un enigma, que hay que averiguar cuál es ese camino del águila. Y en Apocalipsis, el libro de las revelaciones, nos dice que hay un águila que ya tomó vuelo, que va en el horizonte. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Ahora, ¿por qué queremos tocar este tema hoy? Porque hoy nosotros estamos viendo constante las noticias de lo que está sucediendo en los diferentes escenarios. Y entonces lo que queremos hoy es lanzar una alerta para decirle a la iglesia, para decirle a los hermanos que están lejos, que se aproxima ese evento. Pero que muchos, lamentablemente, dejaron de predicar el arrebatamiento, dejaron de creer en el rapto, dejaron de creer en lo que dice la Biblia. Y entonces ahora nosotros vemos cómo la iglesia está siendo entretenida, David. Ahora la iglesia está siendo entretenida como en el tiempo antiguo en los romanos, que entretenían a la gente con pan y circo. Y entonces ahora miramos que ya no se habla de esto, David. Así es, exactamente es lo que está aconteciendo, ¿verdad? Podíamos escuchar, por ejemplo, a nuestro hermano Elías hace 8 días, ¿verdad? Acerca de que había un pastor en una iglesia que decía: ¿cuánto nos quedaremos al arrebatamiento? Y todos decían amén, ¿verdad? Entonces,
qué delicado es eso, porque lo que le pasa a la iglesia, ¿verdad? Que hoy en este tiempo, las situaciones que ocurren, ¿verdad? Cada día, han desviado a la iglesia del enfoque en el que Dios quiere hoy que estemos nosotros, que es el arrebatamiento. Amén. Por eso qué importante es hoy en este tiempo, ¿verdad? Que se hable aquí con nuestro pastor de este tema. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, ¿verdad? No lo hablan por temor a que no lo entienda el pueblo. Incluso hay pastores, ¿verdad? Que evitan hablar de eso. ¿Por qué? Porque al pueblo no le agrada, ¿verdad? Que se le hable de lo que Dios va a hacer. Pero yo te quiero hoy invitar, hermano, hermana, ¿verdad? Tú que tal vez dejaste de ir a la iglesia, ¿verdad? Este es el tiempo de la preparación. El tiempo de la iglesia en la tierra está por terminar, ¿verdad? Ese arrebatamiento va a llevar, ¿verdad? Es un evento glorioso con el cual nos hemos estado preparando año tras año, ¿verdad? Y hoy que en la palabra y viendo los acontecimientos mundiales, ¿verdad? Que están sucediendo, podemos discernir por esa sabiduría que el Señor nos da, que el tiempo cada día está más cerca. El final de los finales es ya, así que te invitamos a que te sigas preparando. Exacto, ¿por qué? Y entonces ese es el llamado urgente. Nosotros los que tenemos la oportunidad de un púlpito y todo aquel que tiene la oportunidad de predicar la palabra, pues nos convertimos en unos atalayas que tenemos que estar anunciando, Elías, constantemente y llamando al arrepentimiento y llamando a que vuelvan, porque esto que viene después del arrebatamiento de la iglesia es algo, dice que es algo que nunca ha sucedido, que nunca se ha visto. Va a ser el lloro y el lamento, el crujir de dientes. Por eso es la alerta y la importancia de que volvamos nosotros a hablarles de que viene un rapto, de que viene un escape. Sí, pastor, sin lugar a dudas, pues estamos viviendo ya los últimos tiempos, ¿verdad? Sabemos que se han empezado pues a desviar algunos, incluso enseñando, como tú nos dices, ¿verdad? Tenemos que enseñar, tenemos que instruir, pero hay algunos que enseñando de una forma incorrecta también, por eso dice que en los últimos tiempos iban a levantar falsos maestros, ¿verdad? Falsos profetas que iban a desviar de la fe, que incluso vamos a hablar en algún momento acerca de la apostasía, cómo algunos se van a desviar, pero lo que vamos es de que hay quienes ya están enseñando de una manera contraria, ¿verdad? Y están utilizando las escrituras, ¿verdad? Pero por eso dice la palabra del Señor, ahorita que lo mencionabas, pastor, que tenemos que estar velando. Dice que los pastores, dice la palabra del Señor, sujétense a sus pastores, porque los pastores son los que están velando por las ovejas. Sin embargo, nosotros a nivel personal también tenemos que estar velando y tenemos que estar orando, tenemos que estarle pidiendo al Señor que constantemente nos revele de su palabra, porque hay muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, en donde por medio de espectáculos, ahora hemos visto, ¿verdad?, a través de las redes sociales, muchos videos en donde ya el estar en el púlpito ya se vuelve un show. Incluso hace poquito estaba viendo, sin criticar, pero sabemos que definitivamente hay una mala enseñanza. Por eso también tenemos que estar cimentados en la sana doctrina. La sana doctrina, que es la palabra del Señor, lo que hoy nos va a trasladar nuestro pastor a la luz de la palabra para entender qué es realmente el arrebatamiento, qué es el rapto, ¿verdad? Porque hay quienes lo están enseñando de una manera que no es, por ejemplo, lo que platicábamos con mi hermano David, en donde está un pastor que está hablando, ¿verdad? Él sí predica del arrebatamiento, pero viene a la iglesia y le dice, iglesia, tú tienes que pasar por la tribulación, y todos le dicen amén, y él usa el verso de Apocalipsis, ¿verdad?, en donde está la mujer y el dragón, que dice que la mujer se va a la tierra, al desierto, y ahí es perseguida. Claro, eso es figura, pero la iglesia novia que tenemos que ser nosotros, tenemos que ser levantados, tenemos que ser arrebatados, tenemos que ser tomados por dignos en ese levantamiento, porque como bien lo decía el pastor, vienen cosas muy difíciles, viene el día del Señor grande y terrible, y la palabra del Señor lo dice, es porque definitivamente va a ser terrible. Es más, la tribulación se conoce de diferentes maneras en la Biblia, las 70 semanas de Daniel, la angustia de Jacob, diferentes nombres que tienen diferentes atributos, pero todo lleva a que la tribulación y la gran tribulación es un proceso que va a pasar la iglesia que no dio la talla, pero nosotros tenemos que buscar entonces dar la talla, que eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Volver a la casa del pan e intentar buscar dar la talla para poder ser tomados en cuenta. Efectivamente, lo que nosotros podemos ver ahora es que a la iglesia del Señor, a la novia del Señor, la están entreteniendo con shows,
Ya no es un lugar donde se va a alabar, se va a adorar, se va a recibir la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser posible que ahora venga un pseudo ministro y predique en base a un libro secular, a un libro de humanismo, y no predique en base a la palabra de Dios? O sea, hay una manipulación y hay un engaño, es el engaño del final. El engaño del final para que entonces cuando venga el Señor no vamos a estar preparados. Entonces por eso es el llamado urgente, que tenemos que prepararnos. Porque en el caso de cada ministro, y si hay algún ministro que por alguna razón hoy le llegó ahí el link para escucharnos y él piensa o ya no predica el arrebatamiento, porque no le conviene predicar del arrebatamiento, pues yo te digo hoy, hermano, que te arrepientas, porque eso no es lo que está en la Biblia. Hoy te hago a ti el llamado. Y si tú lo predicabas y tú lo enseñabas y ahora lo has dejado de hacer por conveniencia, yo te pido en el nombre de Jesús que recapacites. Porque si tú eres un verdadero ministro, tú conoces de que en la palabra dice que va a haber un rapto. Y nosotros los ministros tenemos que entregar cuentas de las ovejas, porque no vaya a ser que regreses avergonzado. Entonces, por eso, ahorita es el último tiempo. Entonces, muchas, por ejemplo, hay formas de pensar que dicen que la iglesia se va a la mitad de la tribulación. Otros dicen que se va al final de la gran tribulación. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, miramos que la iglesia es levantada antes de la pretribulación. Y si ahorita nosotros miramos lo que está pasando en Israel, qué difícil es ver lo que le está pasando a Israel. ¿Pero por qué le está pasando? Porque endureció su corazón. Hace 2000 años vino su Señor, vino nuestro Señor. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ellos aún están esperándolo y Él hace 2000 años vino. Y miren ahora entonces cómo estamos viendo lo que le está pasando a Israel. Estamos viendo así por una ventanita la angustia de Jacob, la angustia de Israel. Y entonces la gran tribulación no fue preparada para la iglesia, pero van a haber hermanos nuestros ahí. Y nosotros mismos, los que estamos acá, tenemos que clamarle a Dios el ser tomados por dignos ese día. Pero por eso venimos una vez más a alertarte. Una vez más venimos, David, a llamar al arrepentimiento a aquellos que una vez estuvieron en los caminos de Dios y se alejaron. Así es, qué importante es que hoy pongas mucha atención, ¿verdad? Que el Señor pueda abrir ahí tu entendimiento. ¿Por qué? Porque mira, hermano, cuando Jesús hablaba ahí con sus apóstoles, ¿verdad? Acerca de los finales de los tiempos, hablaba de todas las cosas que están sucediendo hoy puntualmente. No podemos solamente el que no mira, ¿verdad? O el que tiene sus ojos vedados, no se da cuenta de lo que está sucediendo. El arrebatamiento o el rapto de la iglesia está próximo. Una de las señales, ¿verdad?, que hoy constantemente hemos estado tocando en la iglesia, ¿verdad?, ha sido el error y el engaño. Y entonces, mira, hermano, mucha gente, ¿verdad?, que hablábamos con alguien, ¿verdad?, que es un ministro, ¿verdad?, no decimos nombre, ¿verdad?, pero él, cuando yo le hablaba acerca de el trono de Cristo, ¿verdad?, el bimá de Cristo, que es donde la iglesia subirá, él desconoce lo que es el bimá de Cristo. Error. Y imagine que las ovejas que él tiene, ¿qué les enseñará? ¿Verdad? Y entonces también podemos ver cómo es un engaño. ¿Por qué? Porque uno como hijo de Dios, nosotros como iglesia, ¿verdad?, no solamente los ministros, debemos de conocer, ¿verdad?, los principios básicos de la doctrina, de la sana doctrina, como lo que es hoy el arrebatamiento, el rapto. Pero hay mucha gente, como decía nuestro pastor, ¿verdad?, hoy los ministros lo único que quieren tener es una iglesia llena, ¿verdad? Una iglesia que tal vez ofrende, diezme, ¿verdad? Y del conocimiento o de la preparación, pues hacen segunda parte. Pero yo te quiero invitar, hermano, hermana, tú que estás ahí, que algún día estuviste dentro de el ministerio, de que estuviste ahí recibiendo la doctrina y tú sabes lo que es el arrebatamiento, tú sabes
que el día se acerca en que la iglesia va a ser arrebatada y estaremos delante de nuestro Señor, dice la Escritura, para recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Es importante hoy, ¿verdad? Dice la palabra que en estos tiempos también, ¿verdad? Habla ahí creo que Timoteo, Corintios, ¿verdad? Acerca de que la iglesia no quiere la sana doctrina, sino que se le amontonarán ministros, ¿verdad? De acuerdo a sus deseos humanos, carnales, ¿verdad? Donde harán y les dirán, ¿verdad? Pues no importa, ¿verdad? Lo que tú quieras creer, con que creas en Dios, eso es suficiente. No es suficiente realmente, porque vemos a través de la palabra, ¿verdad? Que el que pone las reglas y los estatutos es el Señor. ¿Así es, pastor? Sí, y es que por eso nosotros volvemos a recalcar, porque ahorita me venía otra vez en los tiempos de Noé. Dice la Biblia que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. Donde si nosotros miramos el mundo, miramos cómo la iniquidad y la maldad han llegado y las tinieblas han tomado posesión, ¿verdad? Y todavía la iglesia, o sea, nosotros como iglesia, pues estamos predicando y predicando. Y también dice en Isaías, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién creerá a nuestro anuncio? Pero esa es nuestra labor y ese es nuestro deleite. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero entonces, como bien decías, o sea, se acumulan doctrinas, se acumulan formas de pensar de acuerdo al deseo del hombre y no al deseo de Dios. Entonces, por eso es que nosotros miramos ahora cómo muchas ovejas son llevadas al matadero, porque solo les dan una entretención, un show. O sea, ¿cómo es posible que ahora en las iglesias, pues para atraer a las personas, ¿verdad? Usan métodos de mercadeo, usan métodos de ver qué es lo que les gusta más, y entonces eso ponen en los púlpitos para atraerlos. ¿Cómo es eso que un ministro ahora ya no se quiere llamar pastor, sino que se quiere llamar ahora anfitrión de cumbres de fuego? ¿Por qué no quiere decir pastor? Porque hace un tiempo era coach, manager. No, ahora anfitrión de cumbres de fuego. ¿Por qué? Entonces, y muchos entonces ya no les conviene predicar el arrebatamiento. ¿Por qué no conviene? Porque ya no quieren señalar el pecado. Ya no quieren señalar el pecado. Entonces, lo que saca muchos amenes es, te vas a volver rico. Y gloria a Dios, nosotros no estamos en contra de las riquezas, tampoco a favor de la pobreza, pero no eso en el corazón del Señor, en el corazón, inculcar eso en el corazón del hombre. Mira, tráeme tu reloj X y el Señor te va a dar un Rolex. ¿Cómo así? Mira, tráeme ¿cuánto quieres recibir? ¿Quieres recibir 100,000 pesos? Entonces ahorita tráeme el diezmo de 100,000 de una vez. Y entonces lo que inculcan es la avaricia. En lugar de venir y señalar el pecado, en lugar de venir y señalar al que está mal. Entonces por eso hoy nos paramos nosotros. Porque estos mensajes, cuando los predicamos, tal vez no sacan muchos amenes, ¿verdad? La gente no grita de júbilo. Cuando uno le dice, arrepiéntete, no saca amenes. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para que un día, primeramente Dios, el Señor pueda decir, siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero eso es lo que miramos ahora. Ya no hay un señalamiento, que es lo que Dios lo podemos ver en la Biblia. Señalar lo que está mal. Elías. Sí, sí, pastor, pues ahorita recogiendo unas espiguitas ahí que mencionabas, el tema del mercadeo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues aquí los que me conocerán, tuve la oportunidad de graduarme de la carrera de mercadeo, en donde nos enseñan muchas estrategias para captar la atención de la gente. Es lo que bien mencionaba ahora el pastor, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Que se está buscando captar la atención más específicamente de los jóvenes, ¿verdad? Yo veo
cómo usan las estrategias, porque al final de cuentas, por la misericordia de Dios, pude yo cursar la carrera universitaria y veo más a fondo cómo es que lo están haciendo, cómo es que están atrapando a los jóvenes por medio de diferentes situaciones aparentemente buenas, ¿verdad? Porque aparentemente está bien de que se hagan actividades para llamar a los jóvenes, pero el problema ahí es cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Si el propósito es solo llenar las iglesias, pero no dar doctrina, no recalcar el pecado, pues entonces está mal, ¿verdad? Ahí es en donde es lo que nos está hablando nuestro pastor, que ahora se ha dejado de predicar acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros estamos llamados constantemente a arrepentirnos, ¿verdad? Estar arrepintiéndonos, estar siendo firmes siempre, pero también arrepentirnos. Ahora bien, si tú, amigo o amiga que nos estás escuchando, de alguna manera tú has ido pues a una, y sin hablar mal de nadie, pero has ido a algún lugar, específicamente una iglesia, porque te llamó la atención las actividades, mas no estás buscando de Dios, y tú sabes que en algún momento, tal vez ahorita mismo, tú estás a punto de cometer un pecado, pues este es el llamado el día de hoy, llamarte al arrepentimiento, ¿verdad? Y tal vez muchas veces, y mira, aquí es donde viene el consejo de la palabra, porque muchas veces uno empieza a cederle al pecado cuando uno está desocupado, ¿verdad? Cuando uno está así como tranquilo, sin estar, así como dicen ahora, ¿verdad? Procrastinando, ¿verdad? Procrastinando, que uno está aplazando las tareas, uno está haciendo nada. Entonces viene el consejo de la palabra. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, mientras tanto viene el día de la ira, ¿verdad? Mientras tanto viene antes de eso el arrebatamiento, ocúpate en la lectura, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ocuparnos en la lectura. Si en la iglesia, pues en donde ahorita estás, tal vez no se ocupan tanto en la lectura, pues ahora es en lo personal, ¿verdad? Tú ocúpate de la lectura de la palabra de Dios, porque eso te va a edificar, te va a enseñar y te va a abrir los ojos para que puedas entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, yo en lo personal, cuando leo la Biblia, yo digo, bueno, esto estoy haciendo mal, entonces ahora, ¿qué me corresponde hacer? Cambiar mis actitudes, mi metanoia, tener un cambio de mente. También dice, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Entonces, primero lo que es la lectura. Tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia nos va a guiar, va a ser nuestra guía para saber qué es lo que estamos haciendo mal. Luego, exhortar. Eso es lo que estamos haciendo hoy, exhortar a aquellos que se han desviado o que se están alejando o que ya no creen en el arrebatamiento, exhortarlos, recordarles de que sí, hay una promesa, el misterio del águila volando, que la iglesia va a ser arrebatada. Te recordamos hoy que vamos a ser levantados, pero para poder ser levantados tenemos que buscar un crecimiento espiritual. No nos podemos quedar con los brazos cruzados y solo yendo a conciertos, perdón, pero hay que hablar claros también, ¿verdad? Yendo a conciertos, yendo a actividades de jóvenes, sí, claro es, pero donde no hay palabra, lo que necesitamos los jóvenes es palabra, pero también enseñanza. Entonces, tú que ya sabes que tal vez un amigo tuyo, alguna amiga tuyo, tal vez no saben acerca del arrebatamiento, del rapto, pues enseñarles. Es el tiempo de nosotros ir y enseñar a aquellos que ya no saben o que ya no conocen porque no les han predicado bien. Sí, por eso hacíamos, digamos, el análisis de que a muchas iglesias ya no les conviene predicar del arrebatamiento, porque eso conlleva consagrar, santificarse. Y santificarse no es irse a una montaña con vestido de blanco y estar orando ahí las 24 horas, no. Santificarse, una de las tantas cosas es apartarnos para. ¿Y para quién nos vamos a apartar? Para nuestro Señor, para el que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces ya no estamos en el tiempo de vivir un evangelio light, le decimos nosotros, sino llegó el tiempo de la consagración, llegó el tiempo de ser frío o caliente. Entonces pregúntale a tu pastor si cree en el arrebatamiento. Pregúntale a tu pastor si él está esperando la venida del Señor Jesucristo, porque eso es lo que está en la Biblia. Y lo miramos, por ejemplo, Elías fue levantado, Enoc fue levantado, la iglesia va a ser levantada. Vamos a ir a entregar cuentas, todos nosotros vamos a ir a entregar cuentas. Y ahí vamos a ser aprobados o desaprobados, porque después de esta vida, los que hemos aceptado a Cristo y estamos buscando, esforzándonos para alcanzar la talla, vamos a una vida eterna. Pero tenemos que hablar claro, el que no acepta al Señor Jesús
va para el infierno. No hay de otra. Y los que sí conocen de Dios, pero no se consagran, van a tener que pasar la tribulación. Eso es tremendo. Por ejemplo, Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado, mire lo que dice, has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea, ya empezó la hora de la prueba. Esto es lo que estamos viendo ahorita, en este momento que estamos hablando de este programa, estamos viendo cómo Israel está en guerra con muchas naciones. Está en guerra con Líbano, está en guerra con Siria, porque hoy que 25 estamos viendo nosotros cómo están los bombardeos, cómo se está haciendo el bombardeo de diferentes cosas. Entonces quiere decir que la situación en cualquier momento puede desatarse. O sea, en un momento, las situaciones pueden cambiar. Entonces dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los moradores de la tierra. Nosotros no tenemos que ser moradores de la tierra, tenemos que ser peregrinos, David. Peregrinos, así es, la palabra claramente nos dice, ¿verdad?, que nosotros estamos aquí como peregrinos. Así que, ¿qué es importante, verdad? Ahorita lo que está señalando nuestro pastor acerca de la vida del cristiano, de su santidad, ¿verdad? No es un momento, no es el miércoles, no es el domingo, sino que es un estilo de vida. Es un vivir diario, ¿verdad?, para negarse a uno mismo, como decía Jesús, y aprender a hacer la voluntad de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos un proceso, ¿verdad? La vida del Hijo de Dios no es como que ahorita apago la luz y la enciendo, no. Vamos en un proceso, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice la Escritura, ha venido para ayudarnos, ¿verdad? Y Él es el que nos guía, Él es el que nos convence de pecado. Dice la palabra ahí en 2 Corintios 5:10, ¿verdad? Lo que hablaba nuestro pastor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, todos nosotros, hablándole a la iglesia, que cada uno sea, dice, recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo. Pero escuche esto, cómo termina, sea bueno o sea malo. Es un tribunal, ¿verdad? O vamos a subir ahí para ser galardonados, ¿verdad? De acuerdo, dice la Escritura, a lo que hemos hecho mientras estábamos aquí en la tierra en este cuerpo. Así que yo quiero invitarte, hermano, hermana, ¿verdad?, a que tú busques la santidad. Dice la palabra, ¿verdad? Buscar la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. La vida del cristiano, ¿verdad?, no solamente es de domingo, sino es un estilo de vida diaria, de esfuerzo, de perseverancia, ¿verdad? A veces incluso lo podemos hablar, ¿verdad?, de sacrificio, pero lo único que queremos, ¿verdad?, es como dice la palabra y decía Pablo, ¿verdad?, del atleta, del sembrador, ¿verdad? Nosotros queremos llegar a ser esos soldados fieles que lo único que quieren, ¿qué?, es agradar a aquel que los llamó. Amén. Sí, Muy bien, miren, se nos está acabando el tiempo de la primer parte de este episodio. Realmente la palabra del Señor es muy profunda, así que vamos a continuar después de este corte. No te despegues de ahí de donde nos estés viendo. Te invitamos también a compartir esta palabra por medio de tus redes sociales, así que volvemos en unos minutos. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos a nuestros servicios el día miércoles a las 6 de la tarde y el día viernes a las 5:30 de la tarde y el día domingo a nuestro servicio general, que es a las 9 de la mañana. También los esperamos a los discipulados en casa, que son los martes, jueves y sábado. ¡Bendiciones! Bendiciones. Les hacemos el recordatorio, amados hermanos y hermanas, que si tienen alguna petición de oración, con todo gusto nos pueden escribir a nuestro chat ahí en nuestras diferentes redes sociales y nosotros estaremos apoyando en oración y tal vez también podamos contactarlos para atender su necesidad. Recordemos que la oración del justo puede mucho. Les bendecimos. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos y los invitamos para el día 11-12 de noviembre en nuestro servicio de acción de gracias. Los esperamos. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración. Ya no soy un esclavo del temor.
Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando. Les recordamos que por favor siempre compartas ahí en tus redes sociales y te suscribas a nuestro canal de YouTube, en donde tenemos pues más enseñanzas acerca de la sana doctrina. Amén. Entonces pues acabamos de ver en el primer parte de este episodio, estamos hablando, solo para recordarte, acerca del rapto, acerca del arrebatamiento, que nosotros como iglesia, ¿verdad? Pero como iglesia novia tenemos que prepararnos porque estamos viviendo, amigo, amiga, el final de los tiempos. Tú te puedes dar cuenta todo lo que está pasando alrededor del mundo, guerras, rumores de guerras, hay muchas cosas que nos deja ver que son señales, dice la palabra del Señor, que son señales que nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender para entender cuál es el tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, no tenemos que quedarnos solo ahí, tenemos que ser como los de la tribu de Isaacar. En la Biblia se menciona unos que son de la tribu de Isaacar, que conocían, entendían los tiempos, pero ellos sabían qué hacer. Es decir, sabemos que estamos viviendo el final de los tiempos, sabemos que se acerca esa águila, ese misterio del águila volando, que vamos a ser arrebatados, todo eso se acerca. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo que estamos viendo a la luz de la palabra. Y antes del corte, nuestro pastor se quedaba con el verso de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, en donde dice que porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Lo que se viene es un momento de angustia, son años de tribulación y de gran tribulación, pero nosotros no tenemos que pasar ese proceso. Tenemos que buscar, como bien decía nuestro hermano David, la santidad, porque ahora en este momento se va a predicar o se va a hablar acerca de paz y seguridad, pero para nosotros es paz, buscar la paz con todos, pero también la santidad. Entonces tenemos que buscar santidad. ¿Por qué? Porque dice que esa hora de la prueba está por venir en todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Sin embargo, nosotros ya no tenemos que ser habitantes de esta tierra. Esto puede ser de muchas aplicaciones, pero por ejemplo Samuel, ¿verdad? Dice que Samuel no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Le podemos dar diferentes aplicaciones. Una de ellas es de que Samuel no dejaba que la doctrina fuera humana, es decir, que el evangelio no se convirtiera en algo humano, en shows, en espectáculos. No, él no dejaba que fuera una doctrina de esta tierra, doctrina con pensamientos humanos. Siempre él no dejaba que se cayera, sino que la doctrina tenía que ser sana, tenía que ser pura, que es con la ayuda del Señor lo que estamos compartiendo, porque no porque nosotros lo digamos, sino porque está escrito en la Biblia. Pastor. Sí, ya hablando de Samuel, digamos en 2 Samuel 19:25 hay unos versículos bien impactantes, porque nos muestra, podemos sacar una enseñanza de algo que impacta mi corazón. Dice, y sucedió que cuando vino a Jerusalén, o sea, David ya había retomado su trono, sale al encuentro del rey, le dijo, ¿por qué no te fuiste conmigo, Mefiboset? Ahí puede usted leer la historia, ¿verdad?, de quién era Mefiboset. Pero lo que me llama a mí la atención es que él le responde a David, figura del Señor Jesús: oh rey, Señor mío. Y mire estas palabras: mi siervo me engañó. O sea, no se fue con David, o sea, no se fue en el rapto porque su siervo lo engañó. O sea, el siervo, aquí podemos extraer dos enseñanzas. El siervo no le dijo que iba a haber un rapto, lo engañó. ¿Cómo lo engañó? Con doctrinas humanas, con doctrinas, por ejemplo, de fariseos, religiosidad, hacer las cosas por religión, por costumbre, por tradición. Así hay iglesia evangélica que por costumbre se reúnen. Cambiaron la misa de 8 por el culto de 8. Como les digo, tal vez estos programas no sacan muchos amenes, pero tenemos que decirlo. La doctrina, la falsa doctrina de la prosperidad. O por ejemplo, pare de sufrir. En la Biblia dice que es necesario que pasemos
por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces hay muchas doctrinas erróneas. Entonces nosotros tenemos que hacer el llamado. No te dejes engañar. Pero también aquí dice, mi siervo. Entonces podemos decir que la iglesia no tiene un pastor, sino que tiene un siervo. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme más. O sea que tienen al ministro como su servidor, como su siervo. Que el ministro tiene que hacer lo que le agrada a la iglesia, lo que le agrada al pueblo. Y esto me trae a mí a colación cuando Aarón hizo el becerro de oro. Era lo que quería el pueblo. Entonces, como es su siervo, como es ese hermano, ese ministro no es siervo de Dios, sino que es siervo de la iglesia, es siervo de los hombres. Entonces, lo que tiene que hacer es agradar al hombre. Y por eso entonces no se atreve a señalar el pecado, a señalar la apostasía, a señalar lo que está mal, sino que le dice, ¿puedo ir a las fiestas? Sí, tú eres libre. ¿Y puedo bailar? Sí, no hay problema. ¿Y puedo tomarme unas cervezas? Mira, 3 es permitido. La 4ª ya es pecado. Padre Santo, ¿cómo así? Eso a mí me lo dijeron, me lo dijo un hermano. Me lo dice, mire, yo prefiero ir a esta iglesia, porque ahí sí me dan chance de tomarme 3 cervezas. Porque ya la 4ª sí es pecado. Pero 3, no hay problema. No, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Y tal vez alguien me va a decir, pastor, dígame dónde dice en la Biblia que no, que hay que habla de la cerveza. Pues estamos hablando de licor, ¿verdad? Entonces no es así. Tenemos que señalar. Pero eso tal vez es lo que miramos por encimita. Pero nosotros tenemos que señalar lo que está mal. Tenemos que llamar a la consagración del pueblo de Dios. Entonces, por eso es el problema. Hay muchos que no tienen un ministro, sino que tienen un siervo. Hicieron al ministro siervo de ellos. Mira, aquí yo tengo este diezmo y esta ofrenda, pero si no haces lo que yo digo, entonces te voy a castigar. No voy a diezmar ni voy a ofrendar. Porque piensan que de esa manera se castiga al hombre. Entonces no es así, hermanos. Por eso nosotros otra vez llamamos. Porque miren, nosotros tenemos que pararnos como atalayas. Y esa es la bendición que yo aprendí de mi padre espiritual, del apóstol Sergio. Decir las cosas como tienen que decírselas. A veces, como él nos decía, este mensaje no es popular. Pero también quisiera hablarle al pueblo de Dios de que es necesario también que nosotros podamos apercibirnos. Porque si de veras creyéramos a la palabra, cambiaríamos. Si de veras creyéramos que hay un rapto, que hay un arrebatamiento, yo trataría de cambiar mi forma de vida. Buscaría santificarme más, consagrarme más, buscar más de Dios. Pero pues estamos ahorita en una batalla. Y entonces regresemos a un versículo de Lucas 21:36. Dice, mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza. Y esto por eso es que nosotros nos dicen los escapistas. Porque mira cómo dice David, Sí. para escapar de todas las cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Así que es un tiempo, ¿verdad? Glorioso. ¿Por qué le puedo decir yo que es un tiempo glorioso? Porque es un tiempo de oportunidad en el que Dios está llamándonos, ¿verdad? Está tocando el corazón de aquellos que nos escuchan, de aquellos que un día estuvieron en la iglesia, ¿verdad? Y podríamos decir, ¿verdad? Que en este segmento, ¿verdad? Yo veía que lo estudiaba, ¿verdad? Un poco ayer y hoy, ¿verdad? Y para mí estas son, por ejemplo, las características de lo que tienen que hacer los que van a ser arrebatados. Porque dice la palabra ahí, mas velad. Primero que nada, ¿verdad? Mire, hermano, lo que le pasa a la iglesia hoy es que la iglesia tiene un acomodamiento, ¿verdad? La iglesia duerme.
Dice la palabra aquí, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar. ¿Qué es lo que va a traer esas fuerzas? El que estemos clamando a Dios. Dice la palabra en Jeremías, en Isaías, que el Señor renovará nuestras fuerzas como las del águila. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, dice la palabra aquí que tenemos que estar velando y orando, dice, para que tengáis fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que tenemos que estar ahí en ese bimá, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, pero yo te quiero invitar, hermano, todavía hoy el Señor nos está hablando, estando aquí en esta dimensión terrenal, ¿verdad? Porque cuando estemos ya en la presencia, cada uno va a recibir lo que haya hecho mientras estuvo aquí. Pero hoy que hay tiempo, ¿verdad, hermano? Yo te invito a que veles, a que estés atento, ¿verdad? A que cedes tu vida espiritual, como decía el pastor, ¿verdad? Nada extraordinario es tomar 2, 3 cervezas, nada extraordinario es meterse una droga, y te lo decimos por testimonio, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? La verdadera felicidad y el verdadero gozo está en tener a Cristo en nuestro corazón, amén. Sí, y al mencionar esto de, digamos, por ejemplo, de las cervezas, no te estamos viniendo a acusar, sino que te estamos diciendo que si a ti te han dicho eso no dice la Biblia, sino que lo que queremos es que tú puedas comprender y reaccionar, que Dios va a hacer un milagro en tu vida y te va a arrancar cualquier vicio que tú tengas. Amén. Ese vicio, y le estoy hablando a hijos de Dios, a cristianos que ya aceptaron a Cristo. Si tú tienes el vicio, por ejemplo, de las mujeres, eres incontrolable sexualmente, Dios puede darte el don de dominio propio para que si tú eres casado, le seas fiel a tu esposa, o tu hermana le seas fiel a tu esposo. Pastor, o sea que los cristianos también pueden tener esos pecados. Sí, sí dice la Biblia. Por eso es que constantemente nos llama al arrepentimiento. Porque tal vez después del culto te vas a echar tu cajetilla de cigarros y nadie lo sabe. O tal vez después del culto enciendes tu computadora y ves pornografía y estás luchando. Pero tal vez no te han enseñado que puedes ser libre por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Puedes llegar a ser libre. Porque tal vez ahorita hay alguien que diga, entonces yo me voy a quedar. Me voy a quedar porque no puedo con esto. Pues entonces por eso es que venimos hoy a darte esa palabra de esperanza. A que tú puedas venir y decir, Señor Jesús, ayúdame. Yo ya no quiero hacer esto como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero hay una esperanza. Por eso es la casa del pan. Ven a buscar el alimento espiritual para que una palabra de Dios pueda romper, pueda arrancarte todo eso con lo que batallas. Puedas tú, en lugar de que el pecado te gobierne, tú gobiernes, ¿verdad? El pecado, que se vaya desapareciendo de ti. Por eso te digo, no venimos a acusarte, no. El único que acusa es Satanás, que el Señor lo reprenda. Sino lo que te venimos a decir es que hay una esperanza, pero no lo esperes. Como nosotros le dijimos, a veces a personas le decimos, ¿quiere aceptar hoy al Señor Jesucristo? No, el otro año, el otro mes, el otro día. Así como le dijeron a Faraón, ¿quieres que se detengan las plagas? No, todavía que sigan. Y se endureció el corazón. Entonces no endurezcas el corazón. Viene el arrebatamiento. Viene un evento que va a dejar sorprendida a la humanidad y van a tratar de ahí encubrir que no fue algo de parte de Dios. Por eso es que está viniendo un engaño, una manipulación. Entonces en 2 Tesalonicenses 2:1, en la Reina Valera 1602, mira cómo dice, os rogamos. Mire cómo podemos ver ahí quienes escribieron ahí 2 de Tesalonicenses, porque hablan en plural, ¿verdad? Os rogamos, pues, mire, un ruego apostólico. Entonces hoy nosotros, aprendiendo en la Biblia, pues tal vez guardando las distancias, ¿verdad? Pero podemos venir hoy a rogarte como el don de exhortación, ¿verdad? Que estábamos estudiando también, que decía rogar. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, la verdad que cuando
Esto me emociona, hermanos, de verdad que a nosotros nos emociona mucho la palabra, porque justamente hoy que estaba estudiando, siempre como que me orientaba otra vez el tema de la exhortación, ¿verdad? Hace poquito nosotros estamos estudiando lo acerca de los dones, y hay específicamente un don que es el de exhortar. Que entonces nosotros que estamos en la iglesia recibimos dones. Dice que nosotros como iglesia somos adornados. Y perdón, ahorita que lo mencionabas, me voy a desviar un poquito, pero Lucas 21:5 dice, mientras algunos le hablaban acerca del templo, de cómo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, es decir, que la gente que estaba ahí, lo que estaba viendo era lo lindo del templo, ¿verdad? Que estaba bien lindo, que muy bonito el templo y todo por fuera, pero viene el Señor Jesús y les dice, sí, y qué bueno, ¿verdad? Pero Él viene y les dice, no, lo que tienen que ustedes hacer es estar alerta, ¿verdad? Estar velando, porque el día el arrebatamiento o nuestro escape va a ser de repente. Pero me llamaba la atención específicamente una versión que dice que, y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones. O sea que también podemos llegar a caer en los dos errores, en los dos extremos, ¿verdad? El tema de verlo solo físico, solo terrenal, pero también ver solo los dones, porque los dones no los da el Señor. Claro, son del Espíritu Santo, pero no tenemos que centrarnos nosotros únicamente en los dones, sino que llevar la palabra del Señor. Ellos estaban viendo, sí, yo quiero dones, pero yo lo que quiero, tal vez lo que estaban viendo ellos eran, yo quiero ir y hacer milagros, yo quiero ir y hacer sanidades, eso es lo que estaban viendo ellos, ¿verdad? Sanidades y milagros, pero se les estaba olvidando lo más importante. Lo más importante es que viene la ira del Señor, que viene el tiempo en el que vamos a ser arrebatados, en el que tenemos que escapar de esta tierra. Ahora, mi hermano y hermana que nos estás escuchando, dice el mismo versículo que mencionabas anteriormente, dice que tengamos la fuerza para escapar. O sea que incluso para escapar, nosotros tenemos que tener fuerza. Pero ¿qué fuerza tenemos que tener? Hay diferentes fuerzas en la Biblia también que nos dejan ver, ¿verdad? Tenemos que entonces tener cierta fuerza. Eso puede ser fuerza de voluntad incluso, porque en la Biblia deja ver que tenemos que escapar de la corrupción, que tenemos que escapar de aquellos que viven en error, tenemos que escapar de las contaminaciones de este mundo. Entonces, mi hermano, tú que nos estás escuchando, que sí asistes a la iglesia, te digo, tienes que tener la fuerza para escapar de todas las contaminaciones que hay en este mundo. Porque es muy fácil ser atrapado por el pecado. Es muy fácil. Dice que el pecado nos envuelve, que las cargas nos envuelven. Entonces tenemos que tener la fuerza para escapar de todo esto. Pero más que todo, escapar de la ira que viene sobre la tierra. Nosotros tenemos que ser levantados. Y con la ayuda del Señor vamos a ser tomados en cuenta. Así es, y retomando, pues dice que Tesalonicenses lo escribieron Pablo, Silvano y Timoteo. Y entonces hacen un ruego apostólico. Os rogamos, pues hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y miren esta versión dice, y nuestro recogimiento a Él. O sea, nos van a venir a recoger. Ahora el Señor nos va a venir a recoger. Nos van a levantar de esta tierra. Entonces te venimos a rogar. Hoy nosotros, yo sé que también Elías y David, pues estamos en el mismo sentir. Te venimos a rogar a que vuelvas a los caminos de Dios. Te venimos a rogar a que te consagres, a que busques más de Dios. Te venimos a rogar a que puedas buscar de la sana doctrina. Pastor, pero es que usted no sabe que a mí un ministro me lastimó, que un ministro me hirió, o que una autoridad a la iglesia que yo asistía me lastimó. Pues hoy te vengo a decir lo que me tocó que hacer hoy literalmente. Me presento hoy delante de Dios y en nombre de esa persona que te pudo haber dañado o en nombre de los ministros, porque no puedes cortar a todos por igual. No todos somos iguales. Pero yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, perdón, te vengo a pedir perdón. Te vengo a rogar que perdones. Te venimos a pedir perdón en nombre de aquel hombre o mujer que te dañó.
pero ya no tengas más excusa para volver a los caminos de Dios. No sé qué te hicieron, no sé qué pudiste haber visto, pero cuando entreguemos cuentas no vas a poder decirle al Señor, es que porque yo vi esto en la iglesia, o porque Él me hizo esto, o un hermano o una hermana me lastimó, por eso me alejé de ti. No le vamos a poder decir eso. ¿Sabes por qué? Porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él fue azotado, le arrancaron las barbas, le pusieron una corona de espinas y Él voluntariamente entregó su vida. ¿Sabes por qué? Porque ahí te miraba a ti y me miraba a mí. Y sabía que si Él no entregaba su vida, nosotros no teníamos oportunidad. Porque nosotros fuimos injertados, dice la Biblia, en contra naturaleza. No teníamos oportunidad. Entonces, si tú ya le conociste, ya le aceptaste y estás lejos, vuelve a la casa del pan. Busca una iglesia donde te prediquen la sana doctrina. Porque nosotros no estamos acá con este programa para que vengan acá a la iglesia. Si no tienes una iglesia, gloria a Dios. Pero si tú estás muy lejos, busca un lugar, busca una casa donde se predique la sana doctrina. Porque no solo nosotros, o sea, sería ilógico creer que solo nosotros predicamos la sana doctrina, no. Porque si no, tal vez tendríamos la actitud de Elías, he quedado yo solo, no. Y el Señor le dice, estás equivocado, Elías. Hay 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal, pero no busques a alguien que te vaya a engañar, que te vaya a dar falsas enseñanzas. Por eso es nuestro ruego, David. Amén, sí. Dios a través de la palabra nos muestra, ¿verdad? Dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios rogando por medio nuestro, como dice mi pastor, ¿verdad? Te rogamos, hermano, ¿verdad? Es cierto, hay veces que hemos padecido, ¿verdad? Pero yo creo que ese sacrificio en la cruz del Calvario lo vale todo. No hay problema, no hay ofensa, ¿verdad?, que pueda ser más poderosa que el sacrificio que hizo nuestro Señor. Por eso yo te quiero invitar, ¿verdad?, como decíamos en la palabra, ¿verdad?, anteriormente, a que veles, a que ores, a que estés alerta, ¿verdad? Déjame leerte por último este texto porque ya nos avanzó el tema. Dice, ahora hijitos, 1 de Juan 2:28, permanezcan unidos con Él, para que cuando Él aparezca podamos tener confianza y en su venida no quedemos rezagados en vergüenza. Se acerca el tiempo, yo te invito a que te acerques a Jesús. Sí, se está terminando el tiempo, o sea, lo estamos viendo. El corazón palpita y no te estamos hablando de esto para que tengas miedo y digas, sí, yo porque no me quiero quedar a la gran tribulación, mejor me voy. No, sino te estamos hablando esto para que ames al Señor. Porque no vamos a venir y decir, me tengo que ir por miedo, no, sino tenemos que ir por amor. La novia se va a casar con el Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. Así está en los 66 libros de la Biblia. Habla del Señor Jesucristo. Habla de que va a haber unas bodas del Cordero. Va a haber una fiesta. Se acerca. Y la pregunta sería, si viene hoy, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Tal vez alguien me va a responder, pastor, nadie está preparado. Pero por eso es que nosotros le clamamos a Él misericordia, 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 para que nos tenga por dignos ese día. Entonces, amada iglesia, consagrémonos. Amada iglesia, busquemos del Señor. Como bien decía David, es una forma de vida. Todos los días yo sé que nos enfrentamos a problemas, a tentaciones, a seducciones. El pecado, dice, está a la puerta y te quiere seducir. Pero por eso nosotros venimos y buscamos de Dios. Con palabra, con la palabra. No nos miras aquí ni siquiera con un comentario bíblico. No, con la Biblia. Con lo que hemos sido enseñados de la sana doctrina y con la revelación de la palabra. Así que si tú tienes una duda, puedes escribir y puedes preguntarnos. Y nosotros, si sabemos la respuesta, te vamos a contestar. Si no, pues yo le escribo a mi pastor, el apóstol Sergio, para que él nos pueda responder dudas que podamos tener. Pero entonces es el llamado. Aquí desde Puebla, desde
este lugar que Dios eligió para que sea predicado su evangelio. Hay muchos que estamos predicando acá en Puebla. Hay muchos siervos y ministros genuinos también de Dios. Lo sabemos. Y estamos acá, alzando nuestra voz, como los atalayas, viendo que ya se acerca, ya está cerca el evento. Y entonces digámosles, apúrense, ya no se queden, regresen. Nos llegó al final, Elías. Sí, pastor, muy impresionante la palabra que el Señor nos da. Créanme que cuando nosotros compartimos aquí la palabra no es solo para ustedes, sino que para nosotros mismos también, para edificación de nosotros mismos primero y luego también para que puedas ser tú edificado. Pero ahorita lo que hablaba el pastor acerca de la exhortación, del ruego, muchas veces, pastor y hermano David, muchas veces somos de rogar, ¿verdad? A veces tenemos esa actitud de no, si me ruega 4 veces, ahí sí ya lo voy a perdonar. No tenemos que tener tampoco esa actitud, amigo y amiga. Tal vez tú estás esperando que llegue esa persona que te hirió de la iglesia a que te ruegue y se ponga de rodillas y ya, si hace eso, voy a volver a la iglesia. No, mira, hoy pues es una rogativa de un ministro, que vuelvas a la casa del pan, que vuelvas, porque mira, en la iglesia te vas a seguir topando con cosas que al final de cuentas son a veces piedras de tropiezo, ¿verdad? Porque eso se deja ver desde el tiempo antiguo, donde habían personas que eran piedras de tropiezo, pero al final de cuentas eso nos ayuda para que nosotros se vea en nuestro corazón si es que estamos firmes o si no estamos firmes. Entonces, si alguien te hirió, hoy es el tiempo de perdonar, ¿verdad? Hoy es el tiempo de que tú perdones y avances. Ya no te puedes quedar estancado, ya no te puedes decir, no, hasta que se vaya esa persona de la iglesia, porque ahí en la iglesia o él o yo, no cabemos los dos. No, ya no es ese tiempo de estar discutiendo. Dice que tenemos, lo decía mi hermano a mí, hay que haber unidad. Tiene que haber unidad para que nosotros tengamos también que ser tomados por cuenta cuando Él venga, ¿verdad? Y algo más importante también, es importante que leamos, que estudiamos, que escudriñemos la palabra, porque bien decía nuestro pastor desde un principio, muchas veces no se predica por conveniencia del ministro, no le conviene predicar acerca de esto, pero muchas veces también no se predica por por temor a cometer error de que lo que está enseñando está mal, ¿verdad? Yo en lo personal conozco algunas amistades que sí están yendo en la iglesia, como les digo, no es por criticar ni por juzgar, pero en esas iglesias no se les enseña acerca de Apocalipsis, por ejemplo, porque les da miedo. No se les enseña acerca de la escatología. Incluso no saben ni siquiera lo que es escatología, porque les da miedo, les da temor, pero no. A nosotros la escatología, el Apocalipsis, no es motivo de miedo, es motivo de gozo, porque nos vamos a ir con el Señor Jesús. Amén, sí, la verdad es que fíjense que cuando empezamos Bethlehem, pues es algo glorioso. El Señor puso en mi corazón ese nombre, la casa del pan, para que pudieran regresar, porque nosotros vemos que acá también hay mucho pueblo de Dios que está alejado. Y en los primeros programas pues nos poníamos nerviosos. Claro, todavía nos ponemos, pero sentíamos nosotros que iba a ser de bendición. Y ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Hemos recibido comentarios de hermanos que han sido bendecidos. Y este es nuestro objetivo, ser un canal de bendición. Y nos gozamos. Aquí cuando empezamos, platicamos y quisiéramos más tiempo, ¿verdad? No, ya no nos alcanza el tiempo porque hay un gozo de la palabra y eso mismo es para ti.